Sobre temas expuestos sobre educación virtual para la inclusión social en la era de la globalización y el paradigma digital, van a participar el panel. Luego habrá espacio para 3 o 4 preguntas de los asistentes a este foro. Por ello, nuestra invitación para hacer uso de la palabra como primer comentarista en el panel del doctor Willy Ramírez Chávarri, director de Economía del Colegio de Abogados de Lima. En el Estado peruano, en el Perú, hay más de 100.000 profesionales del derecho. Surge la pregunta, ¿sobran abogados o faltan abogados? Sobran algunos, faltan muchos, pero falta el abogado que verdaderamente nuestra sociedad necesita, nuestra sociedad requiere. Y ahí la gran culpable de ello es la universidad. Porque nuestra ciencia, que es la ciencia del derecho o la ciencia jurídica, no ha ido avanzando conforme avanza nuestra sociedad. Y es tarea del derecho avanzar conjuntamente con la sociedad. Entonces, el día de hoy, en pleno siglo XXI, tenemos a profesionales que no responden al contexto o a esa realidad socioeconómica. Y hoy en día, que se habla mucho de la inclusión, sobre todo social, yo me inclinaría por el otro lado, y no es que desempeñe ahora en forma transitoria la dirección de Economía, pero la inclusión va también por el lado económico. Porque si un poblador, si un habitante de nuestra patria, un hermano nuestro, no cuenta con un medio en el bolsillo, no se puede hablar de inclusión. Entonces, la inclusión no tan solo debe ser social, sino también debe ser económica. Y para ello tiene un gran rol, tiene un gran papel la universidad. El sabio y amauta peruano Javier Pulgar Vidal siempre nos decía que si algo anda bien en un estado, en una nación, es por la universidad. Y si algo anda mal, es por culpa de la universidad. Entonces, desde este foro jurídico, que es el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, bicentenario ya, más que bicentenario, estamos celebrando los 200 años de la Constitución de Cádiz este año, nos hemos propuesto una gallarda tarea, la cual es acercarnos a todas las universidades del Perú. Y hay algunos rectores que ya nos han respondido, por ejemplo, porque queremos iniciar la gran tarea de hacer un sinceramiento de nuestra profesión y hacer un estudio concienzudo o a conciencia de cuál es el perfil del nuevo profesional del derecho que responda a este siglo XXI, acorde con la ciencia y con la tecnología. Y si hablamos de inclusión, yo les voy a contar una experiencia personal. Cuando tuve que desarrollar mi tesis del máster en la UNED, bajo la supervisión de Lorenzo García Aretio, cuando yo propuse el tema de la implementación de la licenciatura en Derecho en los establecimientos penitenciarios del Perú bajo el sistema de educación a distancia, yo tuve que ir a todas las cárceles de Lima, al menos, a entrevistarme con los internos, y bueno, ahí en Madrid me corregían, me decían que por qué no digo preso, ¿no? Pero acá le llamamos interno, y no se llama cárcel, sino se llama establecimiento penitenciario, ¿no? Y no le podemos poner uniforme porque lo estamos denigrando, pero sin embargo viste harapos y es tuberculoso. Esas son las paradojas de la vida. Bien. Cuando se hizo el pequeño estudio, el pequeño focus group, la gran mayoría, sobre todo de los hombres internos, se inclinaban por la carrera del derecho y lo que me
llamó profundamente la atención y no se me borra de la mente es un interno que me dijo: quiero estudiar Derecho por una sencilla razón. Quiero saber cómo llegué acá y quiero saber cómo hago para salir de acá. Una respuesta aparentemente sencilla que encierra un gran significado. Y es la necesidad que nuestros compatriotas, que nuestros hermanos que están privados de su libertad necesitan. Y si eso trasladamos a las otras minorías, como la de los impedidos físicos, por ejemplo, que no pueden ir a un aula o a un salón común de clases, o a los de las minorías de opción sexual, por ejemplo, porque son discriminados. Vivimos en una sociedad que margina, vivimos en una sociedad que discrimina. ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad? ¿Qué estamos haciendo nosotros como universidad? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como colegio profesional? Y esto va para todos los colegios. En nuestro colegio de abogados tenemos un pequeño programa que se llama el Programa de la Defensoría Social, que hasta el año pasado contaba con el auspicio de la UIVA y que estaba coordinado por otro benefactor, o bueno, por otro doctor Antón, que es, no sé si es familia de José María, más que seguro que sí, ¿no? Pero por las cuestiones esta de la crisis europea y todo esto, lamentablemente ya se han recortado los fondos y corre peligro de que este programa se pierda. Entonces, ¿qué estamos haciendo frente a ello? Estamos tocando las puertas de las universidades para buscar el auspicio y que ya no se entregue dinero al abogado que desarrolla una labor de defensa social, sino que se les otorgue becas o semibecas o media becas, como se llame, para cursar cursos o estudios de posgrado a cambio de ese servicio social que están brindando, por ejemplo, a los internos de los establecimientos penitenciarios que no cuentan con los medios, que no cuentan con los recursos, aparte de emprender ya la tarea a mayor escala de profesionalizar a aquellas personas que están privadas de su libertad. Entonces, si esto funciona para los internos de las cárceles, funciona para nuestros compatriotas de todas las minorías, sea de opción sexual, etcétera, también puede funcionar para lo de las minorías étnicas, por ejemplo. Pero, sin embargo, hay una corteza, hay una resistencia a ese cambio. Y se cree en nuestra sociedad que todo lo que tenga que ver con educación a distancia es malo. Y eso es el natural temor a lo desconocido, es la resistencia al cambio. No hay que sentirnos mal por ello, pero, ojo, debemos inculcar a nuestros futuros abogados a no dejarse arrastrar por la ola del cambio, sino ser protagonista del cambio. Eso es lo que debe hacer la universidad, sobre todo en este siglo XXI, que es el nuevo siglo, es la nueva era de la ciencia. Algunos dicen que es la sociedad ya del conocimiento. Desde mi particular punto de vista, considero que todavía estamos en la sociedad de la información, camino hacia la sociedad del conocimiento. Nuestra tarea es transformar, así como hemos transformado los datos y lo hemos convertido en información, nuestra tarea ya es procesar esa información y convertirla en conocimiento, y ese conocimiento transmitirlo, porque si no, ¿de qué sirve? Entonces, desde este pequeño foro, como les dije, hago un llamado a todos los colegios profesionales del Perú a acercarse más a las universidades que vienen desarrollando programas a distancia, que no es la clásica enseñanza por correspondencia, creo que eso ya ha quedado claro. Entonces, para emprender juntos la tarea y seguir con la democratización de la educación superior universitaria que tanta falta hace, porque no nos olvidemos que el principal factor de desarrollo de cualquier Estado, de cualquier nación, es la educación. Muchísimas gracias, estoy llano a cualquier pregunta. Gracias. El manejo de esta parte del foro es formular las preguntas al culminar motivos de tiempo. Si hay alguna pregunta ya le vimos una mano levantada para
El doctor Willy Ramírez Chávarri se servirá a hacer la pregunta y si hay por ahí otra, van levantando la mano, por favor. Mi nombre es Ivy Ramírez Torres, abogada, egresada de la Universidad Particular San Juan Bautista, y quisiera una pregunta. Que me respondiera el doctor Ramírez o cualquiera de los panelistas. Si bien es cierto, la educación es lo más importante en un país, estoy completamente de acuerdo, pero hay algo que nos estamos olvidando, que es la salud. Si no tenemos un pueblo con la suficiente capacidad, digamos, de aprendizaje por falta de educación, no podemos llegar a nada, porque lamentablemente, doctor, nuestros niños en provincias y acá en Lima, en los conos, van al colegio, muchos de ellos en forma presencial a dormir, y otros por falta de alimentos y otros que realmente no cuentan con la capacidad económica para poder llevar una buena alimentación, digamos, y poder desempeñarse bien a nivel neurológico. Porque aparte de ser abogada, trabajo en el Ministerio de Salud, en el Hospital Loaiza, y conozco muy de cerca la parte pediátrica. Niño que no se desarrolla, digamos, a nivel de alimentación, no puede estar bien preparado para una educación. Gracias. Ok. Si se habla de salud, educación, estamos hablando de derechos fundamentales de la persona. Y vean, se habla mucho también de la democracia, por ejemplo, como uno de los hoy derechos fundamentales. Y las paradojas de la vida, ¿no? No se puede hablar de democracia si es que primero no se democratiza la educación. Porque solo por medio de la educación la democracia como valor será entendido, comprendido y transmitido. Y ello va de la mano con la salud. Y esto no es otra cosa sino que la calidad de vida o el estilo de vida digno, en donde confluyen dos factores. Uno es el factor endógeno, ¿no?, que son las cualidades que una persona lleva consigo, y otro es el factor exógeno, que son las condiciones que el Estado está en la obligación de brindarle para que esa persona pueda desarrollar ese potencial o esas cualidades. Si esto no confluye, si esto no engarza, no hay calidad de vida. ¿Y quién es el gran responsable? El Estado. Entonces, acá hay que hacer un llamado a la universidad, y ahora hablo, ¿no?, a los colegios profesionales, porque estoy representando a uno, que somos los primeros en proponer alternativas de solución o alternativas para políticas públicas coherentes. Creo que hay legisladores presentes esta noche, políticas públicas coherentes para llevar adelante proyectos de esta naturaleza. Porque si la salud no va de mano con la educación o la educación no va de la mano con la salud, ténganlo por seguro que siempre vamos a estar lejos del tan ansiado desarrollo. Hay otra pregunta para el doctor Ramírez Chávarri. Buenas noches, señores del panel, compañeros todos. Mi nombre es María Elena Vázquez, soy economista de profesión, estoy estudiando actualmente Derecho en la Universidad Alas Peruanas, y me da gusto porque cada día aprendo más, y esta pregunta va relacionada a lo que es el derecho y la economía. Bueno, el derecho, como sabemos todos, y el conocimiento del hombre evoluciona a través de la historia, así como lo han demostrado ustedes que la educación evoluciona también a través de la historia. La pregunta es la siguiente: si este programa podríamos imponer en las cárceles a los internos de una educación virtual, ¿no?, si esto mejoraría para que él se pueda resociabilizar, ser un mejor ser humano en la sociedad, y cómo podríamos hacer para que esto ocurra y para que la economía del país se pueda integrar también a esto. Gracias. Bien. Cuando un ser humano estudia, cuando un ser humano progresa, no solamente progresa él, y creo que hay un comercial que habla sobre ello ahora, ¿no?
mejora la calidad de vida de esa persona, mejora la calidad de vida de su familia y mejora la calidad de vida de la sociedad. Si este interno accede a un programa de educación a distancia, ¿no? Porque no hay otra forma, se está cumpliendo con el mandato constitucional, el de la resocialización del condenado. Ojo, no de la reinserción, porque ese condenado jamás salió de la sociedad. Forma parte de la sociedad, nunca salió de ella. Lo único que hay que hacer es resocializarlo. Y esto se puede conseguir por medio de la educación. Podemos hacer que esa persona redima su pena, se acoja a una serie de beneficios penitenciarios y que cuando egrese sea alguien útil para la sociedad. Y hay un ejemplo puntual en España, ¿no? El caso de Lute, que era un asaltante de bancos de la década de los 60 o 70, José María, que fue condenado a muchos años. Y Lute hizo su carrera de Derecho con la UNED en una cárcel de Madrid. Y se acogió a una serie de beneficios penitenciarios. Y cuando sale de la cárcel, él se ha convertido en uno de los abogados más prestigiosos de España, sobre todo en materia penal, procesal penal y el derecho penitenciario, que ve todo el tema de la pena y la redención de la misma. Díganme si no es cierto de que si nosotros brindamos esa oportunidad, o el Estado brinda esa oportunidad a esa persona que cometió un error, para ser benevolente, ¿no? Se equivocó, no le podemos privar no solo de la libertad, sino de otro derecho fundamental, el cual es educación. Y si encima le privamos de la salud porque se va a contagiar dentro de la cárcel y puede contagiar a otros más, esa es nuestra tarea. Colaborar, contribuir para que esa persona durante esos años se transforme o se reconvierta. No uso mucho el término reciclaje porque se usa para otras cosas, pero sí puede salir alguien útil a la sociedad y créanme que también será alguien útil en su familia y asumirá su responsabilidad porque recién se dará cuenta de en qué se equivocó y cómo puede resarcir ese error. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez Chávarri. Nuestra sociedad. Y es tarea del derecho avanzar conjuntamente con la sociedad. Entonces, el día de hoy, en pleno siglo XXI, tenemos a profesionales que no responden al contexto o a esa realidad socioeconómica. Y hoy en día, que se habla mucho de la inclusión, sobre todo social, yo me inclinaría por el otro lado, y no es que desempeñe ahora en forma transitoria la dirección de Economía, pero la inclusión va también por el lado económico. Porque si un poblador, si un habitante de nuestra patria, un hermano nuestro, no cuenta con un medio en el bolsillo, no se puede hablar de inclusión. Sobre temas expuestos sobre educación virtual para la inclusión social en la era de la globalización y el paradigma digital, van a participar el panel, luego habrá espacio para 3 o 4 preguntas de los asistentes a este foro. Por ello, nuestra invitación para hacer uso de la palabra como primer comentarista en el panel del doctor Willy Ramírez Chávarri, director de Economía del Colegio de Abogados de Lima. En el Estado peruano, en el Perú, hay más de 100.000 profesionales del derecho. Surge la pregunta, ¿sobran abogados o faltan abogados?
Sobran algunos, faltan muchos, pero falta el abogado que verdaderamente nuestra sociedad necesita, nuestra sociedad requiere, y ahí la gran culpable de ello es la universidad. Porque nuestra ciencia, que es la ciencia del derecho o la ciencia jurídica, no ha ido avanzando conforme avanza nuestra